hacen como una sumatoria en promedio de todas las sinapsis que recibe esta neurona para que al final se genere una onda aquí en la zona de gatillo, y si esta onda del potencial postsináptico excitador alcanza el umbral, se genera el potencial de acción. Y entre más amplitud tenga esa onda del potencial postsináptico excitador, mayor va a ser la cantidad de potencial de acción. O si tiene disminuida la amplitud de la onda del potencial postsináptico excitador, entonces va a haber menor cantidad de potenciales de acción en el axón. O si la sumatoria de estos tres estímulos no alcanza el umbral, la onda o la amplitud de la onda del potencial postsináptico excitador, simplemente no se genera el potencial de acción. Entonces, imagínense que dependiendo del estímulo de esta neurona, o de esta, vaya a ser de que haya una sumatoria de potenciales de postsinápticos excitadores para que genere el potencial de acción al final en el axón. Y que imagínense que cada neurona ejerce una función distinta, ¿sí? A nivel cerebral. Entonces, más adelante vamos a hablar de circuitos neuronales que participan en ciertas funciones. Entonces, imagínense que existan circuitos neuronales para el lenguaje, circuitos neuronales para la función ejecutiva, circuitos neuronales para la memoria, circuitos neuronales para la habilidad visoespacial, circuitos neuronales para la sexualidad. Entonces, todas esas funciones, ¿verdad?, lo transmite a través de un sistema eléctrico y químico, y que dependiendo del estímulo ambiental y dependiendo del estímulo interno a través del sistema nervioso central, entonces hay una sumatoria para que al final se active o no esta neurona y genere la conducta humana. Entonces, una vez explicado el potencial postsináptico excitador e inhibidor, entonces ahora vamos a hablar acerca del potencial de acción. Recordar que cuando se habla de potencial postsináptico inhibidor, se refiere a la entrada no de sodio, sino de cloro, porque el cloro tiene carga negativa. ¿Ok? Eso vamos a ver más adelante cuando veamos neurotransmisores. Fíjense que la neurona, dentro de la neurona, es negativa, como habíamos dicho anteriormente. Y esa neurona es negativa por varias razones. Una es la presencia de proteínas dentro de la neurona. Las proteínas tienen carga negativa en su mayor proporción dentro de la neurona. Y por esa razón se vuelve, desde el punto de vista eléctrico, negativa en el líquido intracelular. Otra manera por la cual mantiene la carga negativa dentro de la neurona es a través de la bombazo de potasio que hemos visto anteriormente en el transporte activo, porque hay gasto de ATP, lo que hace es expulsar carga positiva como el sodio e ingresar también carga positiva por el potasio. Pero les había comentado que sale más sodio de lo que entra potasio. Quiere decir de que sale más carga positiva de la que entra, y por esa razón la bomba de potasio es electrogénica, porque generan cargas negativas dentro de la neurona, porque prácticamente me expulsa las cargas positivas a través del sodio. Fíjense que esta es una gráfica donde el eje de la X representa el tiempo y el eje de la Y representa el voltaje dentro de la neurona. ¿Ok? Entonces, normalmente la bomba de potasio lo que hace es sacar sodio y meter potasio, ¿verdad? Pero esto ocurre por transporte activo. Pero por difusión, como el sodio está más concentrado fuera de la neurona, el sodio va a querer entrar a la neurona. Y el potasio, por difusión, va a querer salir de la neurona porque hay mayor concentración dentro de la neurona, especificado en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, cuando hemos visto el potencial postsináptico excitador, cuando abre el canal de sodio, obviamente ese sodio va a ir a un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración por difusión, ¿verdad? Bueno, algo así también ocurre en el axón. El sodio va a querer entrar dentro de la neurona, pero simplemente no entra porque el canal de sodio está cerrado. Y cuando me refiero al canal de sodio, es el canal de sodio voltaje dependiente. ¿Por qué voltaje dependiente? Porque depende en la zona del gatillo
¿verdad? El cambio de voltaje del potencial poscináptico excitador que viene del soma o viene de las dendritas para que se genere el potencial de acción. ¿A través de quién? A través del canal del sodio voltaje dependiente. ¿Por qué es voltaje dependiente? Porque depende del voltaje, ¿ok? Bien. Entonces, el canal de sodio voltaje dependiente se encuentra cerrado cuando la neurona no recibe estímulo. Al igual que los canales de sodio ligando dependiente se encuentran cerrados si no hay liberación del neurotransmisor. ¿Ok? Y el canal de sodio voltaje dependiente, a pesar de que haya umbral, pero a pesar de que haya, disculpen, la amplitud de la onda, pero que no me llegue al umbral, entonces el canal de sodio se encuentra cerrado. Porque la amplitud de la onda del potencial postsináptico excitador no me llega al umbral, entonces quiere decir que no se va a generar el potencial de acción, porque el canal de sodio se encuentra cerrado, el voltaje dependiente. Las neuronas por lo general se mantienen en reposo aproximadamente en menos 70 milivoltios. Eso quiere decir de que cuando el canal de sodio voltaje dependiente en el axón se encuentra cerrado, entonces permanece la neurona o dentro de la neurona con cargas negativas a menos 70 milivoltios. En este momento, el voltaje de membrana del axón se encuentra parecido al potencial de equilibrio del potasio. Eso quiere decir que como el potasio está más permeable que el sodio, por ejemplo, y el cloro, entonces el potencial de membrana de la neurona, específicamente del axón, se acerca al potencial de equilibrio del potasio. ¿Okay? Recordar aquí que el menos 70 se parece al potasio. La única manera de que dentro de la neurona se vuelva positiva es que haya permeabilidad aumentada de los canales de sodio voltaje dependiente. Que este canal se abra para que entre sodio dentro de la neurona y como aumenta la permeabilidad del sodio en relación al potasio y al cloro, entonces digamos que el potencial de membrana se va a parecer al potencial de equilibrio del sodio por la permeabilidad. Pero mientras esté en reposo, entonces el potasio es más permeable que el sodio y mantiene a la neurona negativa. Entonces, cuando el potencial cinético excitador llega al umbral, ¿sí? A nivel de la zona de gatillo, y me genere que el canal de sodio voltaje dependiente se abra, entonces en ese momento el sodio va a ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, que quiere decir de líquido extracelular a líquido intracelular por fuerza química. Pero también hay otra fuerza que hace que el sodio va del líquido extracelular al líquido intracelular, y es la proteína. Como la proteína es negativa y el sodio es positivo, y como los polos opuestos se atraen, hay otra fuerza que me arrastra el sodio del líquido extracelular al líquido intracelular. Eso quiere decir de que el sodio a la entrada es tan potente porque las dos fuerzas hacen de que empuje el sodio dentro de la neurona. Obviamente porque estas flechas están hacia adentro, tanto la fuerza química como la fuerza eléctrica. Es porque está en ese momento en desequilibrio. ¿Ok? ¿Cuándo alcanza el equilibrio de las flechas invertidas? Cuando el potencial de membrana del axón sea a más 55 milivoltios. ¿Ok? Por esa razón se habla de potencial de equilibrio y de potencial de membrana. Entonces, fíjense las dos fuerzas que me arrastra el sodio. De líquido extracelular a líquido intracelular por difusión y por fuerza eléctrica. Entonces, eso hace que cuando entre el sodio del líquido extracelular al líquido intracelular, hace de que la membrana, ¿verdad?, de la neurona en su parte interna se vuelva más positiva. ¿Ok? Como ocurre aquí, entra el sodio y pasa el potencial de membrana de un lugar donde estaba el voltaje negativo al ascenso de la onda hasta llegar que el voltaje sea positivo por la entrada de sodio dentro de la neurona. En este momento aumentó la permeabilidad
de la membrana plasmática del axón porque se abrió los canales de sodio voltaje dependiente. ¿Por qué voltaje dependiente? Porque cambió el voltaje gracias a los potenciales postsinápticos excitadores provenientes de las dendritas y del cuerpo neuronal. ¿Ok? Eso hace que el potencial de membrana se acerque al valor del potencial de equilibrio del sodio. ¿Ok? Y eso hace de que, como el canal de sodio se encuentra abierto, pasa el sodio de líquido extracelular al líquido intracelular por dos fuerzas, por la fuerza química y por la fuerza eléctrica mostradas en la diapositiva anterior. ¿Qué pasa? En este momento, en el pico de la onda del potencial de acción, el canal de sodio se cierra, ¿ok? Pero se cierra de una manera peculiar. Ella se cierra, pero se inactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que existe el estímulo de cambio de voltaje, el canal no se vuelve a abrir hasta que se encuentre en su estado de reposo, la neurona. En ese momento en el cual la neurona se encuentra en su estado de reposo, el canal se vuelve cerrado pero activable, esperando un nuevo estímulo de cambio de voltaje para ser abierto nuevamente y generar otro potencial de acción. Pero mientras la onda se encuentra en su pico máximo aquí, este canal de sodio permitió su entrada, pero en este punto se cerró y se inactivó. Y la única manera de que se active nuevamente es que la neurona se vuelva o se encuentre en reposo. ¿Qué pasa? Que esta onda tiene que cumplir su ciclo, tiene que haber un descenso de la onda, ¿cierto? Y eso es gracias a la salida del potasio. Como el potasio tiene cargas positivas, entonces está disminuyendo las cargas positivas dentro de la neurona y la vuelve otra vez negativa. Iría a un sitio de mayor de voltaje positivo, otra vez a un voltaje negativo por la salida de cargas positivas a través del potasio. Obviamente, en el momento en el que se cierra el canal de sodio, se vuelve otra vez impermeable. Y al salir potasio, entonces se vuelve permeable al potasio. ¿Y cuál es el valor del potencial de equilibrio del potasio? Pues sería menos 70 milivoltios. O sea que se volvería a acercarse al potencial de equilibrio del potasio porque en ese momento aumentó su permeabilidad. El canal de potasio que se abrió en la membrana en este momento es un canal de potasio voltaje dependiente. ¿Por qué? Porque el canal de potasio se encuentra cerrado, ¿cierto? Y cuando llegó a este nivel de más 50 milivoltios, por ejemplo, allí en ese momento el canal de potasio se abre y permite la salida de potasio del líquido intracelular al líquido extracelular. ¿Mediante qué fuerza? Primero, mediante la fuerza química. ¿Por qué? Porque les había comentado anteriormente que el potasio se encontraba más concentrado en el líquido intracelular que en el extracelular. Y por difusión sale, ¿ok? Del líquido intracelular al extracelular el potasio. Y también por fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la neurona dentro se vuelve positivo, y como el potasio es positivo, a este punto, ¿no? En el pico del potencial de acción, se repele. Y eso hace que expulse el potasio del líquido intracelular al extracelular, porque en este momento la neurona se encuentra positiva gracias al sodio. ¿Ok? Ahora bien, en este punto de la onda, en el pico máximo negativo, hay mayor